Entre los movimientos que se empezaron a gestar la, para el desligamiento de las naciones de la Unión Soviética, estaba en Polonia. Y hablaré de la solidaridad, que fue un movimiento que apoyó la Revolución Polaca. Polonia, el papel desempeñado por el movimiento sindical solidario se había empezado desde 1964, un intento del pueblo por detener al gobierno autoritario comunista, y toma 3 décadas de resistencia civil, luego su empeño, una organización y consolidación en una amplia coalición de fuerzas populares que culminan con el establecimiento de la solidaridad en 1980. La solidaridad, con raíces en el sindicalismo, sacudió y deslimitó el régimen comunista, exponiendo la falsedad de su argumento ideológico, del cual era un Estado libre de los trabajadores. La solidaridad crea un espacio político independiente donde instituciones alternativas y actividades políticas florecen. Este movimiento siempre siguió su disciplina de no violencia. Estas posturas logran generar el cambio de un poder en 1989. Esta transición negociada impulsó a Polonia al cambio de una democratización exitosa, que también dejó una marca en el legado de la resistencia civil. También otra nación que empezó su paso hacia la democratización fue Checoslovaquia, y se le llamó la Revolución del Terciopelo. En 1977, un grupo de intelectuales, siguiendo la idea del espíritu de la Primavera de Praga, publicaron un manifiesto en el expresando su disidencia con el régimen. A finales de la década de 1980 se cedían las protestas estudiantiles, alentando por la política aperturista de la perestroika llevada a cabo en la URSS. El 17 de noviembre de 1989 se muestra por imágenes la represión de Kwast-Husak entre las manifestaciones pacíficas estudiantiles, desencadenando más protestas que culminaron con el régimen comunista. Tras la huelga general del 27 de diciembre y la falta de apoyo soviético, el Partido Comunista fue obligado a abandonar el poder. La revolución del terciopelo obliga a dimitir a Husak, y logra a finales de diciembre a colocar en la presidencia de la Asamblea Legislativa al héroe de la Primavera de Praga, Alexander Dürek. Ahora hablaré sobre uno de los hechos más fundamentales del siglo XXI y hito de en cierta medida, la caída de la Unión Soviética, de finalización de la Guerra Fría, y en cierta medida después la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética comienza reformas al régimen socialista, como se había dicho antes, pero luego de eso se continúa una serie de protestas en todas las naciones satélites de la Unión Soviética, que terminaron convirtiendo al bloque socialista. Entre estos países que protestaron en contra de su sistema de gobierno, en contra de la división, era de la República Democrática Alemana. En 1989, bajo la presión del mundo, el gobierno aceptó la apertura de fronteras, y también después de muchas manifestaciones estudiantiles y civiles en la Alemania Oriental. Bajo la presión del mundo, el gobierno soviético acepta la apertura de fronteras y se derrumba el muro. Pero aún así el estado de división se mantiene hasta finales del 3 de octubre de 1990, cuando la República Democrática Alemana se incorpora a la República Federal Alemana, así terminando con la división de las dos Alemanias. Eso es todo.